Aunque no, esa parte teórica no merece mayores eh, abundar con un video, pero bueno, ok. Estamos diciendo que el objeto de esta clase es estudiar el comportamiento de los agentes individuales en función a la decisión de consumo. La hipótesis central del comportamiento, es decir, del consumidor, va a ser elegir una cesta de consumo en función de un conjunto de combinaciones de bienes. ¿Para qué? Para resolver un problema de optimización. Optimización. ¿Ya? Otro ejemplo muy importante acá, y ustedes ya como futuros profesionales del área, por ejemplo, en los estudios existe el mínimo esfuerzo, ¿no es cierto? Hay muchos estudiantes, espero que no sea en esta clase, que realizan el mínimo esfuerzo, ¿no? No leen, no repasan, no por lo menos ven los videos y pretenden tener buenas notas. En, en tanto, hay otros estudiantes que leen, repasan, investigan, preguntan en clases, etcétera, y obtienen casi la misma nota. Entonces la pregunta es ahí, ¿existe una optimización del conocimiento? O sea, las personas que no se dedican están optimizando su conocimiento, pues yo, francamente, y muchos colegas compartimos que no es así, ¿no es cierto? Entonces, optimizar el conocimiento es muchas veces dedicarse. Y en ese sentido es que debemos elegir una cesta, ¿no es cierto? O me dedico un tiempo al estudio, o la otra cesta sería, no sé, trabajo, tal vez algún videojuego, tal vez incluso a la pareja. Entonces, hay dos cestas donde yo tengo que elegir el tema de optimización, ¿cierto? Tengo que resolver este problema, ¿ok? Entonces, justamente lo que acá vamos a ver es cómo es que el consumidor toma esta decisión, ¿cierto? Cómo es que el alumno va a decidir o estudiar o dedicarse a otra actividad, dado que quiere obtener las mejores calificaciones. Y en ese sentido, quiere optimizar el tiempo. ¿Perfecto? Espero que se entienda eso. Muy bien, entonces, en tal sentido, vamos a ir avanzando. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Y la elección del consumidor se puede traducir en tres etapas. Primero, elaborar un modelo de preferencias. Vamos a ver por qué un consumidor prefiere X a Y o a Z, que le permita la ordenación y las combinaciones de bienes. El otro punto es que los precios definan un conjunto de bienes asequibles a la restricción presupuestaria. O que exista un conjunto de bienes que se elija, pero que estén en función al presupuesto que se tiene. ¿Ya? Es muy importante eso. Obviamente, en ese sentido hay que ser lógicos, ¿no es cierto? No podemos gastar más de lo que tenemos de ingresos. ¿Ya? Otro punto importante es determinar y definir las características de la elección óptima. ¿Por qué estoy eligiendo esa cesta? ¿Por qué estoy eligiendo? ¿Por qué elijo ver tele a jugar fútbol? ¿Por qué elijo quemar, que se iba a San Juan, a comer un hot dog? Entonces, esos temas son elección de bienes. Ahora, obviamente, ahí me dirán, esos bienes no tienen relaciones, pero para el ejemplo es importante, ¿no es cierto? Por ahí quemar nos trae mayor satisfacción que comer algún alimento, qué sé yo. Entonces, ese es un punto básico donde debemos centrar nuestro análisis y ver que la teoría del consumidor va a fijar la elección óptima en tres etapas. Primero, crear un modelo de preferencias. ¿Qué es lo que prefiero hacer? Esas preferencias tienen que estar en función a los precios y a una restricción presupuestaria. ¿Ok? Los bienes no son infinitos, por ende,
esta restricción presupuestaria va a ser vital para la toma de decisión. Y posiblemente definir la elección óptima de esos bienes. Las preferencias y la función de utilidad. Se supone que existe N bienes de consumo. Ya ustedes en sus cabecitas, con los ejemplos que les he dado, ya se deben estar formulando N bienes. Desde instrumentos de belleza, instrumentos de higiene, instrumentos de bioseguridad, instrumentos y alimentación, etc. ¿Cierto? Existe N bienes de consumo. Ahora, yo debo de elegir una cesta de consumo, es decir, un bien específico o un conjunto de bienes que se va a representar por una un vector n dimensional, ¿ya? Un vector n dimensional. Es decir que n va a ser un conjunto de bienes, ¿no es cierto? Va a ser x1, x2, x3, x4, etc. Hasta que, y dado que x va a ser mayor a 0, ¿cierto? Va a ser desde 1 hasta n, ¿ya? Qué sé yo, cafés, cigarrillos, mates, sopa, etc. ¿Ya? El conjunto de todos los vectores a los que se puede enfrentar el consumidor denominado X. O sea, aquí va a estar todos los bienes que deseamos obtener. Ojo, estamos hablando de bienes y no de males. ¿Ya? ¿Cuáles son los males? La basura, por ejemplo. Qué sé yo. ¿Qué más? Bueno, ustedes ya se imaginarán cuáles son los males, ¿no? Entonces hay un conjunto, X es un conjunto de consumo. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos definido que X es un conjunto donde todos los bienes imaginativos que se puedan imaginar se encuentran ahí, entonces lo que debemos hacer es entender las preferencias en función de los bienes. ¿Ya? En este sentido, un segundito, las preferencias son captadas por relaciones de preferencias e indiferencias. ¿Ya? Ahora acá quiero un poquito, antes de entrarme a decirles todos los supuestos de las preferencias, supondremos que hay dos cestas de consumo cualesquiera. ¿Ya? Cualesquiera. Por ejemplo, X y Y. ¿Ya? Son dos cestas de consumo cualesquiera. Son cestas. Ahora, el consumidor puede ordenarlas según su atractivo. O sea, es decir, yo prefiero X y lo voy a nombrar como 1 y Y no me es tan preferido. Por ejemplo, prefiero en la mañana tomar café a té. O prefiero café con leche o leche a café. Ustedes se imaginarán, estoy seleccionando en función de mi preferencia dos bienes que pueden ser combinados o distribuidos o un conjunto de bienes que puedo elegir, ¿ya? Que puedo elegir, que va a ser X y Y. Es decir, puede decidir de una de ellas estrictamente mejor a la otra o qué bienes me son indiferentes. Utilizaremos el signo de mayor para indicar una cesta que se prefiere estrictamente o es estrictamente preferida a la otra. Es decir, si yo digo que X, la leche, el pan y el huevo, es estrictamente preferida a, qué sé yo, a el pito, la cebada y la mayonesa, digamos. Entonces digo, cuando utilizo este signo, lo que me estoy refiriendo que es estrictamente preferible, o sea, yo prefiero más X que Y cuando utilizo este signo, ¿ya? Eso quiero que tomen muy en cuenta. ¿Ok? Eso quiero que tomen en cuenta. Por otro lado,
se debe interpretarse que X mayor a Y significa que el consumidor prefiere X a Y, en el sentido que le gusta más la cesta X y la prefiere más. ¿Ok? Eso está muy claro. Por otro lado, si el consumidor le resulta indiferente elegir una de otra de estas dos cestas de bienes, utilizaremos el signo chistosito. ¿Ya? Cuando sea indiferente, voy a utilizar este signo. Este signo me dice que es indiferente a este otro. A ver, voy a utilizar un ejemplo. Valga, bueno, tal vez no sea el adecuado para ustedes, pero bueno, voy a utilizarlo. A ver, por ejemplo, yo no soy una persona que consume muchas bebidas alcohólicas, entonces, obviamente, el consumo de Zon, té con té o qué sé yo, o vino, va a ser indiferente al consumo de, qué sé yo, otra cesta de bienes. Por ejemplo, el tequila, el listo y otras bebidas. Entonces, yo digo, me es indiferente si me invitan, no sé, Zon a tequila, ¿ya? Pero yo sé que eso no va a ser para muchos de ustedes muy indiferente, ¿no? Va a haber una cierta criticidad, ¿no es cierto? Van a preferir cierta bebida a otra, ¿ya? O tal vez ya siendo un poco más inocentes, yo voy a preferir tomar o tomar Coca-Cola me es indiferente a tomar, qué sé yo, Fanta o Sprite o Pepsi. Entonces, mis consumos de bienes son indiferentes cuando utilizo el signo chistoso, ¿ya? Este signo chistoso que está acá, por si acaso. ¿Ok? Cuando utilizo este signo chistosito, quiere decir este que estoy dejando acá, quiere decir que me es indiferente. Me es indiferente una cesta respecto a la otra. Cuando utilizo este signo de mayor, estoy diciendo que prefiero X, estrictamente X a Y. ¿Ok? Eso es. Ya les estoy poniendo en contexto para poder entrar en la teoría. Ya, muy bien. Entonces, se dice, y posiblemente, si el individuo prefiere una de las dos cestas o es indiferente entre ellas, decimos que prefiere débilmente X a Y. Es decir, X es débilmente, miren, el signo es mayor o igual a Y. Cuando yo pongo este signo, es débilmente preferido, ¿ya? O sea, prefiero X, ¿no es cierto? Pero también prefiero Y, ¿ya? Débilmente. Es decir, puedo cambiar esta cesta por esta otra, ¿ya? Me gusta aquí los panes y aquí las galletas. Pero si consumo galletas, me es indiferente a consumir panes, ¿no es cierto? Entre amigos, ¿no es cierto? Yo soy Juan y él es Héctor, Roberto, qué sé yo. Yo soy amigo de Roberto, pero Roberto también es amigo de Juan. Pero al final no existe una preferencia, ¿no? Pero si Roberto conoce a Lucy, ahí cambia, ¿no es cierto? Ahí cambia. Entonces, va a ser, va a ser fuertemente relacionado con Lucy. ¿Ok? Estoy siendo muy gráfico. ¿Ya? Entonces, la cesta de bienes, cuando se pone el signo menor o igual, es débilmente preferido. ¿Ya? ¿Está bien? Estoy dando algunos ejemplos tal vez muy burdos para esta parte, pero les va a ayudar a comprender a qué se refiere la teoría de las preferencias. Una vez dicho esto, ¿ya? Y una vez que ustedes también ya han entendido de qué se trata, vamos a entrar a describir. Las preferencias del consumidor son captadas por las relaciones de preferencia e indiferencia. Por ejemplo, este signo me dice que es débilmente preferido sobre X. La relación de preferencia débil nos dice que si una cesta de X sub 1, esto por favor tomen nota, es X
X, qué sé yo, X, coma 1, es débilmente preferible, miren el signo que hemos estado viendo, es débilmente preferido a X2. Y lo que dice es que al menos es tan buena como X. X, 1 va a ser tan buena como X2. Entonces existe una preferencia o indiferencia de consumir la cesta X2 o la cesta X1. Pero X1 no es peor que X2. ¿Ya? No es peor que X2. ¿Eh? Ok. Ya. La relación de indiferencia. Si X es débilmente preferida a X2 y X2 es débilmente preferida a X1, entonces es indiferente si consumo X1 o X2. Es decir, si yo soy Juan y quiero salir con Juanita o con, qué sé yo, Lucy, o salgo con Lucy y con Juanita, no sé, me es indiferente salir con una o con otra. Es decir, hay una indiferencia entre las X1 y X2. Puedo salir con Juanita o con la otra persona, pero eso me es indiferente. Ya, eso es lo que quieren decir. Ya, la relación de preferencia estricta, estrictamente. Si X1 es mayor o igual o débilmente preferente a X2 y X2 es débilmente preferente a X1, entonces yo prefiero X1 a X2, estrictamente. Estrictamente prefiero esta cesta a esta cesta. ¿Ok? Entonces, quiero decir que prefiero comer sándwiches y prefiero hacerlo a comer solamente el pan sin ningún, sin ningún bien adicional. ¿Entienden? Entonces, esto también se puede utilizar en todos los temas. Por eso es que las preferencias están en función de las relaciones débiles, la indiferencia, ¿no es cierto? El signo chistoso, la preferencia estricta, el signo más, y débilmente preferidas que lleva este otro signo. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo? Ya. Las propiedades deseadas para la ordenación de preferencias del consumidor se garantizan por los siguientes axiomas. La complexitud, ¿no es cierto? Para todo X1 existe, ¿no es cierto? X1, X2 existe un conjunto que pertenecen al conjunto de bienes, ¿no es cierto? X1 va a ser débilmente preferida a X2 o X2 va a ser débilmente preferido o ambas, complejidad. Permite dividir el conjunto del consumo X en tres clases, sea una X, una cesta cualquiera del conjunto. Por ejemplo, si el conjunto B, X, pertenece a una cesta, X puede ser débilmente preferida a X1. Es un conjunto de entorno inferior, ¿cierto? No mejores que X1. En esta misma relación, prefiero X1 a X. Entonces, es un conjunto de indiferencia, como lo habíamos visto anteriormente. El consumidor es capaz de comparar cualquier par de cestas, por diferentes que sean, ¿cierto? Lo que nos dice esto. El consumidor va a poder realizar cualquier comparación entre cestas para definir. A ver. Déjenme ver una cosita.
Ya. Se me fue el nombrecito, pero existe una manera de poder ver que una cesta sea más preferida a la otra y que esta cesta sea ordenada en relación a la prioridad que cada cesta le brinda. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero hay una forma de hacer eso. Vamos al segundo axioma, la transitabilidad. El segundo axioma, transitibilidad, plantea más problemas. No está claro que las preferencias deban tener necesariamente alguna prioridad. El supuesto de que son transitivas no parece evidente desde el punto de vista puramente lógico. A ver, si X1, X2 pertenecen a un conjunto y X1 es débilmente preferido a X2 y así sucesivamente, entonces X1 va a ser débilmente preferido a X3. A ver, yo prefiero X1 a 2 y X2 a 3. Entonces estoy, a ver, acá, mire, yo prefiero X1 a 2, pero a la vez prefiero X2 a X3. Entonces, por ende, voy a elegir X1 a X3. Todo que al final me está señalando esta relación. O sea, prefiero X1 a X2 y a X3. ¿Ok? Eso es la transitabilidad. Garantiza la maximización de las preferencias, es decir, yo prefiero X, donde es estas mejores que otras. Nuevamente, X es mejor a las anteriores. Y evita el problema de circulabilidad, es decir, prefiero X a las demás. Consistencia interna de las preferencias y los conjuntos de indiferencia no se interceptan. Una propiedad que lo vamos a ver, se dibuja de esta manera. Esta es mi curva de indiferencia, ¿ya? Yo soy indiferente y es cóncava, ¿ya? Mi curva de indiferencia o utilidad, ¿ya? Entonces, una propiedad nos dice que nunca una función de utilidad o de preferencia se puede interceptar con otra. ¿Ya? Esto no es posible porque cada función de utilidad por sí misma tiene características propias, o sea, es decir, yo prefiero esta a esta o a esta, ¿ya? Pero nunca se van a cruzar, ¿ok? Ese es un punto muy importante que se los adelanto para que tomen en cuenta, ¿ya? Ok. Axioma de flexibilidad. Supongamos que cualquier cesta es al menos tan buena como ella misma, ¿ya? Por ende, cualquier cesta pertenece a un conjunto de indiferencia. Es decir, el conjunto de indiferencia es no vacío. Hay alguna cesta en este conjunto. Cualquier preferencia cumple estos dos axiomas de la flexibilidad. Cada cesta de bienes, mediante el axioma de complexitud, puede colocarse en un conjunto de indiferencia. O sea, ya utilizamos la flexibilidad, ¿no es cierto? Y nada más que un conjunto de indiferencia, la transitabilidad. Las preferencias son racionales. El consumidor puede comparar y ordenar cualquier par de cestas y además esta ordenación es consistente. ¿Ya? Es consistente. ¿Ya? Es reflexivo. Es decir, yo puedo ordenar mis preferencias, ya les he dicho, no me acuerdo cómo se dice esta parte, pero puedo ordenar que a mí me gusta primero, qué sé yo, una cesta, el pan, por ejemplo, luego las galletas, luego los bizcochos, luego, etcétera. Entonces puedo ordenar por orden de prioridad mis consumos, mis cestas de Sí, ¿cómo están? Dicen. Dime, estimado, ¿alguna pregunta? Ok. Está grabando, dice la clase, pasa que se foto no me dice. Sí, estamos grabando y tú vas a salir en la grabación, no te preocupes.
Ok, entonces, volviendo a las clases, las de flexibilidad lo que nos llama es a entender que una cesta puede ser tan buena a la misma, o al menos tan buena a la misma, ¿ya? Entonces, supongamos que cualquier cesta por lo menos es tan buena como ella misma, ¿no? ¿Ok? Ese es el supuesto 3, desde flexibilidad. ¿Ok? El axioma 4 es de no saturación, monotonicidad de las preferencias. Monotonicidad de las preferencias. Una cesta, una cesta preferiría X2 si, solo si, contiene más que al menos un bien de X sub 1. ¿Ya? O sea, se va a consumir el bien X2 porque por lo menos tiene más cantidades que el bien 1. Entonces, podemos decir que X1 tiene mayores cantidades que X2 y por ende X1 es estrictamente preferida a X2. Entonces, ya aquí hay un criterio, ¿no es cierto?, de no saturación. Y este criterio de no saturación es, ¿ustedes cuánto quieren de nota? ¿51? ¿60? ¿70? ¿80? ¿Cuál es el número ideal para ustedes? ¿Ya? ¿Cuál es el número ideal? Es 100%, ¿verdad? 100% de nota. Entonces, ese es el criterio. Yo prefiero tener 100, un número mayor, a tener 51. ¿Ok? Entonces, ese es el principio de no saturación. No me canso. Yo prefiero tener 2 casas a una. Prefiero tener 3 autos a no tener ni uno. Entonces, por ende, prefiero estrictamente tener más cantidad de un bien porque la prefiero a no tener. ¿Ok? Las N mercancías son bienes y no hay males. Obviamente, acá los males, ¿cuáles son? La basura, las enfermedades, ¿no es cierto? Yo no quiero tener más enfermedades, ¿no es cierto? No quiero más basura en mi casa, etc. Entonces, las mercancías, para este caso, son todos bienes. Los conjuntos de indiferencia no pueden tener grosor, ¿cierto? No pueden ser mayores a otros. Los conjuntos de indiferencia tienen pendiente negativa. ¿Ok? Pendiente negativa. Ya lo hemos visto, tienen una pendiente como esta. A ver, ¿cierto? Es pendiente negativo, ¿cierto? Y tiene forma de U porque son cóncavas. Ya. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro? Sí, licenciado. Perfecto. Avancemos entonces. Tenemos algunos minutitos más. Ok. Ya. Todas las combinaciones, incluidos los límites excepto X, son mejores que X. Por ejemplo, B, ¿cierto? B. Es el conjunto, a ver, lo voy a dibujar acá. Si mi curva de indiferencia por alguna razón llega hasta acá, este conjunto son combinaciones que son mejores que X, ¿ya? Pero este otro conjunto de bienes que está, miren, está fuera de, o inmerso a la función de utilidad, ¿no es cierto? Son límites, excepto este, son peores que X. Todas las combinaciones de indiferencia de a X0 están entre A y C. O sea, este bien es indiferente a este bien. ¿Por qué? Porque podemos ver que, miren, lo que acá se puede apreciar es que este conjunto, miren, este conjunto va a pasar por los 3 puntos. Prefiero este punto o este otro punto. Ambos, miren, como están en una misma función, los tres puntos van a darme la misma utilidad o el nivel de preferencia, ¿ya? O sea, esta me da la misma utilidad que esta y esta. ¿Ok? No estamos hablando todavía aquí de precios ni cantidades, solo estamos hablando de función de utilidad.
Eso quiero que quede claro, ¿ya? En cambio, esta no me produce el nivel de bienestar que me produce X y su pendiente, pero B es mayor al nivel de preferencia. Y acá, miren, algo muy importante es que, no me está enseñando, la función de utilidad siempre va a desplazarse para la derecha, ¿ya? Si estas van a ser mayores, cada vez mayores, a las X. Y al final va a haber una que va a intersectar a B, que va a ser. Pero B, miren, estas de acá van a ser menores que las de X, ¿ok? Entonces, mientras más grande sea mi función de utilidad, obviamente, me va a ser mejor. Ya. Bueno, hasta acá. Si no hay alguna duda, vamos a quedar acá y nos veríamos el día martes. El día martes les pido, tal vez no podamos pasar clases en la mañana, vamos a tomar, yo creo que esa clase también por la tarde. ¿Está bien? Van a ser las dos únicas clases, las demás siempre las vamos a llevar en la mañana. ¿Ya? Muchas gracias, de todas maneras estoy grabando para que ustedes puedan tener alguna manera de